Hola a todos, bienvenidos a una nueva explicación aquí en su canal de YouTube Historia en tus manos. Hoy les traemos algo increíble en nuestro clásico estilo de dibujo animado. Vamos a sumergirnos de lleno en uno de los periodos más rápidos y devastadores de la historia militar. Hablaremos de los años entre 1939 y 1941. Fue una época en la que el mapa de toda Europa cambió por completo, y todo gracias a una táctica letal, la Guerra Relámpago. Así que pónganse cómodos, porque vamos a desglosar exactamente cómo ocurrió este colapso monumental. Para arrancar, quiero que escuchen esta frase sacada directamente de nuestros documentos históricos, porque de verdad captura la esencia de este caos. Dice, en semanas, lo que tardó años en construirse se derrumbó. Escalofriante, ¿no? O sea, olvídense de esa guerra de trincheras lenta y estancada de la Primera Guerra Mundial. Aquí estamos hablando de algo completamente diferente. El colapso total, sistemático y, sobre todo, rapidísimo de naciones enteras. Y bueno, el motor detrás de toda esta destrucción tiene un nombre que seguro les suena: Blitzkrieg o Guerra Relámpago. Pero ojo, no se trataba solo de mover tropas rápido. Era una doctrina militar completamente revolucionaria. La clave absoluta aquí era la sincronización. Imaginen esto, la Wehrmacht alemana combinaba el avance imparable de sus tanques, las famosas divisiones Panzer, con ataques aéreos súper precisos de los aviones Stuka, todo mientras la artillería destrozaba lo que quedaba. El objetivo no era simplemente empujar al enemigo hacia atrás, no, era romper sus líneas, rodearlos y aniquilar su capacidad de respuesta antes de que siquiera entendieran qué los había golpeado. Así llegamos al inicio oficial de esta pesadilla, el comienzo de una era brutal en el campo de batalla. Todo estalla verdaderamente el 1 de septiembre de 1939. Imaginen la escena. Son las 4:45 de la madrugada y los primeros disparos del acorazado alemán Schleswig-Holstein resuenan sobre Danzig. Con ese estruendo, ¡boom!, comienza la Guerra Mundial. Y aquí les va un dato para que dimensionemos la escala. 1,5 millones. Esa es la asombrosa cantidad de soldados alemanes que cruzaron las fronteras polacas al mismo tiempo desde el norte, el oeste y el sur. Pero claro, no iban a pie ya. Esta gigantesca marea humana iba acompañada de más de 2.700 tanques y más de 2.300 aviones. Es literalmente una avalancha de metal y soldados, aplicando la Blitzkrieg en su forma más letal. Si revisamos los datos y la cronología de esos días, vemos que la invasión comienza el 1 de septiembre, pero fíjense en lo que pasa apenas un par de semanas después. El 17 de septiembre, la Unión Soviética entra en escena. Siguiendo ese famoso pacto secreto, el Molotov-Ribbentrop, los soviéticos invaden por el este con 800.000 hombres. Básicamente, Polonia queda atrapada entre la espada y la pared. En tan solo 5 semanas, todo el país cae y su gobierno tiene que huir al exilio en Londres. Las cifras son durísimas. Unos 66.000 militares polacos perdieron la vida y casi 700.000 fueron capturados. Fue, en todo el sentido de la palabra, una aniquilación estratégica. Pero a ver, lo que pasa después es súper desconcertante. Gran Bretaña y Francia le declaran la guerra a Alemania por la invasión a Polonia, pero en lugar de lanzar un ataque masivo, nada, silencio total en el frente occidental. Los franceses empezaron a llamarla la guerra extraña y los británicos le decían la guerra falsa o de broma. Fue una especie de pausa súper tensa, una calma antes de la tormenta donde casi no hubo combates terrestres en el oeste, mientras todo el mundo contenía la respiración esperando lo peor. Obviamente esa pausa era solo el ojo del huracán. Llegamos a la primavera de 1940 y la maquinaria alemana pisa el acelerador a fondo. Es como ver caer fichas de dominó. En abril, Dinamarca es conquistada en literalmente un día. ¡Un día! Y Noruega es invadida poco después. Luego, el 10 de mayo arranca la Operación Fallgelb, o Caso Amarillo, atacando los Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo al mismo tiempo. Ese mismo día, impulsado por la crisis del fracaso aliado en Noruega, Winston Churchill asume como primer ministro británico. El avance es tan increíblemente rápido que para el 20 de mayo los tanques alemanes ya estaban asomándose al océano en Abbeville. Así pasamos rápidamente de esa extraña inactividad en la guerra falsa a una avalancha de eventos militares y cambios políticos que precipitaron el colapso abrupto de Francia. Ahora, detengámonos a analizar cómo cayó Francia, porque desde el punto de vista táctico es una genialidad aterradora.
Fue una trampa perfecta de 3 pasos. Paso 1. Alemania hace mucho ruido en el norte para engañar a las mejores tropas franco-británicas y hacer que suban a defender Bélgica. Paso 2. Mientras los aliados están distraídos mirando hacia allá, la verdadera fuerza de tanques alemana cruza por los densos bosques de las Ardenas. Esta era una zona que los aliados juraban que era intransitable para los blindados. Error garrafal. Paso 3. Los alemanes salen del bosque, corren a toda velocidad hacia el mar y literalmente cortan a los ejércitos aliados por la mitad, acorralando a sus tropas de élite contra la costa. Lo que nos lleva a esta cifra que parece un milagro: 338.226. Esa es la cantidad de soldados aliados que quedaron atrapados de espaldas al mar y que lograron ser rescatados en la famosa evacuación de Dunkerque. Hablamos de una operación de película a través del Canal de la Mancha, lograda con más de 800 barcos, mezclando navíos de guerra con pequeños botes pesqueros civiles. Churchill lo llamó una derrota colosal, sí, pero al final del día lograron salvar al ejército para poder seguir peleando. Aunque Dunkerque fue un rescate increíble, el destino de Francia ya estaba sellado. El 22 de junio de 1940, el país capitula. Y aquí hay un detalle de una humillación súper calculada. Hitler exigió que firmaran el armisticio exactamente en el mismo vagón de tren en Compiègne, donde Alemania había firmado su propia rendición en 1918, una venganza histórica. Tras esto, Francia quedó partida en 2, el norte y la costa bajo ocupación alemana directa y el sur manejado por un gobierno colaboracionista, el de Vichy. Con todo el continente europeo bajo control nazi, Gran Bretaña se quedó completamente sola. Hitler juraba que iban a pedir la paz de inmediato, pero Churchill se negó en rotundo. Y aquí vale la pena bajar un poco el ritmo y recordar las famosas palabras de Churchill. Nunca en el campo del conflicto humano tanto debió tanto a tan pocos. Esas palabras fueron un tributo profundamente emotivo a los pilotos de la Real Fuerza Aérea, la famosa RAF. Ellos iban a tener en sus hombros la misión casi imposible de frenar a la apisonadora alemana desde los cielos. Y es así como llegamos a la histórica Batalla de Inglaterra. Este fue un momento clave que cambió por completo el impulso de la guerra, el primer conflicto a gran escala en toda la historia humana decidido exclusivamente en el aire. Y presten mucha atención a esto, porque aquí es donde ocurre el error alemán que le dio un giro a todo. Para que Alemania pudiera invadir la isla por mar, primero necesitaban dominar el cielo. Al principio, la Fuerza Aérea Alemana atacaba los aeropuertos británicos con muchísimo éxito, llevando a la RAF al límite. Pero entonces cometieron un error estratégico gigantesco. Decidieron cambiar de objetivo y empezaron a bombardear zonas civiles y ciudades como Londres, en lo que se conoce como el Blitz. Este ataque brutal contra la gente fue una tragedia inmensa, pero irónicamente le dio a la RAF el tiempo de oro que necesitaban desesperadamente, para reparar sus pistas, organizarse y aprovechar al máximo la nueva tecnología de radares. Ese tremendo error de cálculo se resume en 3 simples palabras: Operación León Marino, cancelada. Resulta que para septiembre de 1940, la resistencia británica fue tan feroz que la Fuerza Aérea Alemana empezó a sufrir pérdidas insostenibles. Hitler no tuvo más remedio que archivar sus planes de invadir Gran Bretaña. Imagínense, por primera vez desde que empezó el conflicto, la maquinaria alemana había sido detenida. Esta fue su primera gran derrota. Pero claro, mientras Alemania frenaba en el oeste, las cosas se salían de control hacia el sur, y mucho de esto fue por los tropiezos de su aliado Italia. Resulta que Mussolini intentó tomar Egipto y fracasó, así que Hitler tuvo que mandar al rescate a su Afrika Korps, liderado por Rommel a principios del 41. Luego a Mussolini se le ocurre atacar Grecia en octubre. ¿El resultado? Pierde, y encima los griegos contraatacan. Otra vez, Alemania tiene que ir a limpiar el desastre. Se ven obligados a invadir Yugoslavia, que cae en 11 días, y barren con Grecia en unas 3 semanas, terminando con la audaz toma de Creta por paracaídas en mayo. Todo esto es vital porque tener que ir a salvar a Italia hizo que Alemania retrasara su plan principal, la gigantesca invasión a la Unión Soviética, un retraso de semanas que a la larga les costaría carísimo. Y mientras todo este caos ocurría en los campos de batalla, en las sombras de la diplomacia se estaba firmando un acuerdo que lo cambiaría todo, el Pacto Tripartito. Esto sucedió el 27 de septiembre de 1940. Alemania, Italia y Japón se sentaron a la mesa y literalmente se dividieron el mundo. Acordaron que Europa sería dominada por el eje europeo
y que el este de Asia sería dominado por Japón. Unos meses después, metieron en el trato a Hungría, Rumania, Eslovaquia y Bulgaria. Pero ojo, el punto clave de este pacto era una cláusula de defensa mutua. Básicamente, si una nación externa atacaba a cualquiera de ellos, todos responderían juntos. Este era un mensaje clarísimo, destinado puramente a intimidar a los Estados Unidos para que no se metieran en la guerra. Y así es como llegamos a este punto de inflexión. Tenemos a casi toda Europa continental bajo el control o la influencia directa del eje. Gran Bretaña sigue resistiendo sola, sobreviviendo en gran parte por los suministros que Estados Unidos les manda con la ley de préstamo y arriendo. Todo esto nos deja con una pregunta inmensa. Con estas piezas en el tablero y la tensión al límite, ¿cómo es que esta guerra relámpago en Europa va a detonar hasta convertirse en una verdadera guerra mundial global, arrastrando a la Unión Soviética y a los Estados Unidos? Bueno, para descubrir cómo chocan estas superpotencias, tendrán que acompañarnos en nuestra próxima explicación. No olviden darle un vistazo al canal y suscribirse a Historia en tus manos. Nos vemos en la próxima.